Bien, y seguimos informando en Pro Más. Y en esta oportunidad van a estar presentando el libro jurídico en el idioma guaraní. Para eso ya lo tenemos aquí en piso, al doctor Carlos Ferreira Quiñones, autor del libro. Así que lo saludamos con muchísimo gusto, doctor. Muy buenas tardes y gracias por estar. Muy buenas tardes para vos y para los que nos escuchan también. Para un poquito explicar este material que vamos a lanzar el día domingo 6 en el Instituto de Educación Superior Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, que queda allá en Fernando La Mora. Excelente. Bueno, doctor, ¿cuándo surge la idea de hacer este libro en idioma guaraní? Sabemos que ante la necesidad también de poder tener justamente este libro jurídico en el idioma guaraní. Bueno, en realidad que esto es de uso de material didáctico y es consecuencia de la experiencia en aula. Eh, Es lo que nosotros decimos allí, pusimos en práctica ciertas teorías y de esa práctica fuimos recogiendo a partir de esa implementación y haciendo los ajustes, actualizando. Empezamos haciendo talleres tanto en la Universidad Nacional de Asunción, con fiscales, jueces, diferentes los estamentos, las diferentes personas que trabajan en el campo de la justicia. Hicimos ciertas experiencias en convocatoria a juicios orales en guaraní, práctica a partir de los fiscales, defensores públicos, jueces y también los que colaboran con la justicia. Y esa práctica es lo que fuimos sacando y bueno, y lo pusimos en el libro. Antes del libro oficial hicimos otros dos materiales más que nos dieron la oportunidad de entender y comprender cómo podríamos nosotros hacer un material didáctico en la lengua guaraní. Ujú. Bueno, pero es la primera vez que se hace un libro jurídico, ¿sí? En el idioma guaraní. Sí, Es el sí, primero. sí, sí, es el primero y lo más importante de esto que tiene digamos, un vocabulario de uso jurídico especializado. Está más de 1500 términos e incorpora ahí lo que decimos nosotros en la jerga carcelaria, porque es el mundo jurídico y en esa jerga carcelaria están los términos que se identifican y eso es lo que crea comunicación. Bueno, también lo incorporamos en el libro, esos vocabularios y también nuestra ley Guazú en guaraní, que generalmente nosotros no le damos mucha importancia. Sin embargo, la primera en la Constitución del año 1992, totalmente promulgada en la lengua guaraní, y de allí también se validan una cantidad de terminología jurídica. Y bueno, y eso mismo, la terminología también recogemos y bueno, pusimos en práctica a través de este el libro oficial jurídico. ¿Entre cuántos profesionales confeccionaron el libro, teniendo en cuenta que estuvieron entre profesores de guaraní, también por supuesto abogados? Coméntenos esa parte del desarrollo del libro. En realidad, esto fui siempre haciendo la coordinación, pero un trabajo en conjunto, Ujú. con estudiantes, con jueces, con fiscales, así que ponerle una cantidad de personas sería muy injusto y nombrarla uno sería más todavía injusto porque a pesar que en el material sí nombramos algunas personas que estuvieron trabajando Ujú. y que permitió un poco a lo que nosotros decimos, el uso, que no sea solamente una terminología ajena al uso, porque el material tiene esa ventaja de que son términos que se usan y entonces permite, digamos, a una conversación y comprensible, no difícil, fácil. Ujú. También, de hecho que no va a ser completo, no estamos descubriendo absolutamente nada al decir guaraní jurídico, porque la carga terminológica es muy amplia y acá lo que queremos hacer es una primera experiencia para que a partir de este trabajo se vayan sumando. Hay varias sentencias oficiales en la lengua guaraní, hay también con respecto a que resoluciones acordadas en la lengua guaraní que forman parte también dentro de lo que significa en este tiempo de la oficialización de la ley de lenguas. Pero permítame un poco señalar que Sí. antes
Sin embargo, ya estaban registradas el uso del guaraní en cuestión de documentos oficiales, Ok. 1770, 1850. El uso de la lengua guaraní era normal para los términos o cuestiones jurídicas, que luego posteriormente han quedado y, bueno, y esos términos también fuimos recogiendo, validando aquellos que sí están en uso y aquellas que no, ya perdieron ya por el desuso o por el tiempo, fueron quedando un poco, digamos, en un inventario lingüístico. ¿De cuántas páginas está conformado el libro? 280 páginas tiene, ¿verdad? Tuvimos que acortar porque por el costo de la impresión Claro. también, ¿verdad? Entonces tuvimos que dejarlo en 280 páginas. Bueno, y el costo de la impresión, o sea, el costo del libro, bueno, ¿quién? Es 90.000 guaraníes, Ajá. eso es muy accesible, es una inversión muy para los profesionales también, ¿verdad? Y que pueden tener, además que tiene una cantidad de ejercitario, de reflexionar en la lengua, que nos permite hacer esa comprensión de hechos jurídicos, porque hay varias situaciones jurídicas que permiten que uno pueda sacar un ejercicio y buscar la respuesta. Entonces es un guaraní didáctico, comprensible y que le permite reflexionar en la lengua, que es lo que queremos, que pueda pensar y pueda hablar en la lengua. Bueno, el lanzamiento se realiza este domingo, cuéntenos En detalles. el Instituto de Educación Superior Ateneo Lengua y Cultura Guaraní a las 10 de la mañana. Esto queda en la ciudad de Fernando La Mora, en Julia Miranda Cueto, entre Ictorono y R3 Corrales. Y bueno, ahí vamos a estar, se va a hacer la presentación del libro y estoy seguro que va a colaborar un poco también a otros materiales que pueden ir surgiendo con respecto a la lengua guaraní en el mes del idioma guaraní, porque agosto es mes del idioma guaraní, recordando el 25 de agosto como una fecha importante por la implementación de aquella constitución de 1967, se incorpora en el artículo 5 el guaraní como lengua nacional. Y de esa fecha entonces se fueron incorporando el festejo como mes del idioma guaraní. En ese marco entonces de la lengua guaraní es lo que estamos presentando también este material. Bueno, con profesionales también de la lingüística guaraní, yo me imagino que habrá sido un trabajo muy detallado también, Buejara. Sí, en realidad que el tiempo es lo que nos llevó bastante, porque esto hay que ponerlo en, este, en el uso de los alumnos, de los profesionales, y que ellos puedan ir participando y puedan ir ellos seleccionando, criticando y recogiendo esa experiencia. Nos habrá llevado aproximadamente unos 5 a 6 años para poder concluir en este trabajo de guaraní jurídico. Y de hecho que van a tener sus críticas, como todo corresponde. Las críticas no son más que manera también de ir, profundizar y encontrar la verdad, ¿verdad? Entonces por eso le decía inicialmente que es un material de uso didáctico que va a ir colaborando para tenerle menos miedo al guaraní, usarle el guaraní en la parte jurídica y también buscar la terminología apropiada en la lengua guaraní y que pueda colaborar a un diccionario general de la lengua guaraní. Bueno, lo que decía también, que es bueno resaltarlo, tiene los términos jurídicos de los que de ese ámbito jurídico están familiarizados ya, ¿no? Sí, sí. Hay muchos trabajos sueltos de varios autores profesionales también jurídicos y que también están en la lengua guaraní. Y entonces lo que hacemos es rescatar un poco también de toda esa terminología y haber escuchado también a muchas personas cuando esa jerga carcelaria de las terminologías que hay en guaraní para ir incorporando, porque lo que queremos es que haya comunicación, Exacto. que un profesional cuando vaya a las penitenciarías sepan cómo son esos códigos, cosas que se están diciendo para que también pueda haber esa comprensión. Entonces, eso lleva su proceso, su tiempo. De hecho que los términos también lleva un tiempo para que se pueda instalar, Claro. para que pueda aprender. Si no es tampoco un término crear y crees que eso es ya el término que tiene que figurar, sino los términos tienen que tener su tiempo y también tienen que tener su espacio territorial de uso. Y cuando aprenda esos términos, entonces sí vamos instalando un poco a lo que nosotros decimos
el vocabulario, el léxico jurídico. Bueno, pasa mucho, le consulto, si pasa mucho que entre el cliente, en este caso, que tiene que ser defendido, y el defensor, digamos, hay falta justamente la comunicación y se traba por el idioma. Sí, ese es un problema gravísimo, porque participé en varios juicios y justamente una de las personas que venía emboscada, una señora que lengua materna guaraní, le preguntan si el juez le dice, de hipotapa guaraní me te hipotá castellano, guaraní me eso. Entonces el juez le ordena para que todos puedan expresarse en guaraní dentro de las posibilidades, ¿verdad? ¿Y qué permitió eso? Para que también la víctima, en este caso, pudiera expresar con mayor detalle. No nos olvidemos que el guaraní es una lengua descriptiva, describe tal cosa. Por eso el médico es muy importante manejar el guaraní, porque le va a decir, "Hasi sepe sepe ahuipe", ese pia ay ese pese pia uipe home ese peti se yo pua, ese le va a ir describiendo el lugar del dolor, de manera que entonces después el médico pueda saber en qué estudio hacer o qué medicamento. Entonces lo mismo ocurre con los jurídicos. Cuando le dicen ajá ni segunda oye me ente cuise oye ese ya hana cuy betin hendape a seu peana hawera hasenda y cuain va pa que pulpe, es decir, te va escribiendo el objeto, la situación concretamente, y puede entonces también eso ayudar para que sí pueda tener una sentencia justa, más todavía cuando son casos de violación, donde es tan importante si esa violación es un intento o cómo se fueron ocurriendo esa situación, o de hurto, o de robo, Claro. o de también de homicidio, o de testigos, no sé, cosas antes pero justamente le hicieron una omisión de auxilio, ¿verdad? Entonces, de manera importante entender de que en Paraguay tenemos la lengua guaraní, que según la Dirección de Estadística de Encuesta y Censo del 2022 dice que el 32% de la población paraguaya es monolingüe guaraní. Todavía es monolingüe guaraní. Y 30% es monolingüe castellano. Entonces eso significa que hay una lengua oficial mayoritaria, sí, pero minorizada por el Estado. Y hay una lengua minoritaria, pero mayorizada por el Estado. Y entonces que nuestra comunicación sí se da en la lengua guaraní. Probablemente me vas a preguntar, y bueno, ¿por qué tipo de guaraní? No, lo importante es hablar en guaraní. Iremos mejorando esa lengua guaraní a medida que vayamos nosotros teniendo una mayor alfabetización. Algunos dicen, claro, no, dije, yo paramba, y pues, no, eso es que se exprese. ¿Los términos que están en el libro son en yopará, en guaraníete o mezclado? Están en guaraní. Algunos, por ejemplo, isinapena, por ejemplo, isimapena. ¿Qué es lo que es simapena? Sin más que pena. Pero ya está transfonetizado, claro, ya está integrado, y a eso no puede decir, esto no va a integrar, esto no forma parte. Pero pebango iñensuwu, dice, ¿qué es lo que es ensuwu? Ensuwu, en guaraní sería iyapewu, sería el hipócrita, o el de doble, el de que es doble cara. Doble cara. Okay. Y entonces, pero está integrada la lengua. Vos le decís, no, tenés que decir apewu, y puedes también usar en su web, pero el usuario te va a decir, prefiero en su web. Entonces, cuando me preguntas si en qué guaraní está escrito, te digo que está escrito en la lengua o en el léxico que usa el pueblo. Perfecto, excelente. Bueno, y para más detalles también, Bojara, ¿dónde va a estar en venta el libro? No, y a partir del lanzamiento del día domingo, va a estar también ahí en el local del Instituto de Educación Superior, del Ateneo, que va a estar en venta y en exposición, y también pueden hacerlo su pedido a través de mi número celular. Que lo puedo decir al aire, sí. Muchas gracias. 0981-732-342. 0981-732-342.
que estamos para servir, para ayudar y para colaborar. Bueno, excelente, es un avance muy importante también por todos los detalles que me estaba comentando recién. Es un material y un elemento lingüístico de aporte a los muchos otros aportes que se están dando en la lengua guaraní, porque también hasta la inteligencia artificial colabora con el guaraní. Hoy mismo vos pones una inteligencia artificial, le pones ahí un texto que investigue de 1750, que sea en nombre guaraní y te trae todo el escrito y toda la forma de la lengua guaraní. ¿Qué es lo que eso significa? Que el guaraní no es un descubrimiento de ahora, reciente, sino el guaraní tiene una estructura que no fueron promocionados o no se usa como se cree que el guaraní es una lengua pueblerina, campesino. No, el guaraní es una lengua que creció, se desarrolla y es tan culto también explicar, hacer ciencia, investigaciones en la lengua guaraní. Bueno, y qué importante va a ser que esta herramienta llegue a los especialistas, a los doctores también, que puedan adentrarse un poquito en toda la terminología. Esa es justamente la clave, que puedan tener los profesionales, que de hecho que tienen, que no tengan miedo a poder expresarse y usar. Y ahora lo que nosotros hacemos, testimoniamos, somos testigos de la oralidad y lo pasamos al escrito, y entonces que ellos sigan también hablando y haciendo sentencia en guaraní. Y que yo conozco que muchos jueces dicen, voy a hacer mi sentencia en castellano, pero también voy a hacer en guaraní, o en guaraní, pero hago en castellano para que no me vayan a convalidar o que no se, que por cualquier situación especial. No, nuestra Constitución Nacional es clara. Las lenguas oficiales son castellano, guaraní, guaraní, castellano, y en cualquiera de ellas son las que se puedan expresar, ¿verdad? Y hay una acordada del Poder Judicial, número 839 del 13 de agosto de 2013, donde dice que indistintamente se usan las dos lenguas. Y entonces sí, es animarse a hacer el escrito, y de hecho que hay como ya 15, 16 sentencias en guaraní en diferentes jurisdicciones del derecho, de sentencias ya sea comercial, laboral, civil, que hacen que colabora a que muchas de esas terminologías ya estén también en el material. Entonces animarle a los que que tienen la lengua guaraní como lengua materna a escribirlo, ¿verdad? Y bueno, excelente. Y si no, estamos para colaborar, estamos acá en la Academia de la Lengua Guaraní también, para poder colaborar con todo lo que, para que la anilla yopu, aniña moza, yaguero sa, peñandeñe, guaraní. Pues Jara, ¿cuesta hacer esa traducción para estas palabras de uso cotidiano dentro del ambiente? Bueno, si es de uso cotidiano no es complicado. No voy a usar la palabra difícil, ¿verdad? Sino compleja, ¿verdad? Claro. Toda traducción es compleja. Toda traducción especializada, allí hay 85% de términos especializados. Y bueno, entonces allí requiere de ciertas herramientas y ciertas competencias lingüísticas, competencia terminológica, competencia traductológica, competencia la sociedad, la cultura en sí, porque también hay que entender lo que es la cultura castellana en la cultura guaraní, o de la cultura guaraní a la cultura castellana. Entonces hay que manejar ambas lenguas. Entonces la parte cultural es muy importante. No se traducen las palabras, los términos, se traduce el texto, la cultura, la situación, el contexto se traduce, ¿verdad? Por eso un guaraní puede tener menos palabras o tiene más palabras, pero eso no podemos nosotros hacer una equivalencia de que se tradujo bien o mal, o que no se tradujo todo, sino se traducen las culturas y no los términos. Entonces, sí, cuando hay un texto así ya más especializado, es más compleja la traducción. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por darnos luz en este momento con relación a este libro tan interesante, el libro jurídico en el idioma guaraní, que va a ser el lanzamiento este domingo. Si puedo volver a repetir el lugar, sí, para aquellos interesados que se vayan acercando también. Correcto, este domingo, entonces a las 10 de la mañana, en el local del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que queda sobre la calle Julia Miranda Cueto, entre el Toronó y R y Tres Corrales.
a las 10 de la mañana, el material sale 90.000 guaraníes, pueden hacer su pedido al 0981-732-342, es un material de uso didáctico. Excelente, Willy. Deben ganar.